verso 10. Amén. ¿Ya lo tienes? Dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Gloria a Dios. El mensaje del día de hoy se llama poema. Amén. ¿Cuántos aquí han escuchado un poema? ¿A cuántos les gustan los poemas? ¿Quiénes no son románticos de corazón? Híjole, somos poquitos. Somos poquitos los que nos gusta la poesía. Híjole, ni modo. Ok. El mensaje de hoy se llama poema porque Dios lo quiso. Básicamente porque Dios lo quiso. Es que no quiero adelantarle mucho, pero vamos a entrar en materia. Amén. Mire, la Biblia dice que somos hechura suya. Amén. La palabra original en el texto, la palabra griega que se usa para hablar de hechura en este versículo es la palabra poema. Poema, de ahí sale la palabra poema. Amén. Ok, esta palabra poema o poema en griego tiene un significado muy bonito. Poema habla acerca de un artesano o de un artista. Amén. Poema habla acerca de un artesano o un artista. Poema habla acerca de del trabajo, de la calidad del trabajo, del trabajo inspirado de un artista o de un artesano. Lo que ellos logran a través de su trabajo es un poema. Amén. Se requiere una sensibilidad especial para poder apreciar el arte. Lamentablemente, no muchos pueden apreciar el arte, pero todos tenemos sensibilidad dada por Dios. ¿Quién ha visto un amanecer? Es maravilloso. ¿Quién ha visto los atardeceres de Aguascalientes? Son maravillosos. Y cuando los vemos, algo sucede en nuestro interior y algo se conmueve y podemos apreciarlo y decir, wow, esto es bellísimo. Eso que nos provoca solamente lo puede provocar el arte. Dios ha trazado todo el universo como el artesano trabaja en una figura. Dios ha trazado todo lo creado con arte. La Biblia dice que en todas las cosas en Él fueron hechas con propósito. Amén. Así que cuando la Biblia dice que somos hechura suya, básicamente lo que Dios está diciendo es que somos su poema. Quiero abrirle mi corazón sobre este tema porque a mí no solamente me gusta la poesía. Desde muy joven, desde los 17 años, yo escribo poesía. Algunos no lo sabían, algunos no lo sabían, pero desde los 17 años yo escribo poesía. Así que para mí este tema es maravilloso y cuando Dios me empezó a hablar sobre esto, yo sé que Él sabe, yo sé cómo me creo. Y mire, cuando la Biblia dice que somos hechura suya, está diciendo que somos hechos por un artesano. No solamente estamos hechos por un artesano, Él nos creó y le agradó hacerlo. Él nos soñó de forma magistral y nos diseñó y nos talló y nos esculpió. Aún con nuestras imperfecciones. Mire, de hecho algo que hace perfecto el arte es la imperfección. Esto es algo que lo hace perfecto al arte. Alguien dijo que un robot, una máquina, puede hacer hoy en minutos lo que a un artesano le lleva semanas. Un maestro carpintero que hace una silla hermosa le toma semanas y esa misma silla la puede replicar un robot en minutos. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia son las pequeñas imperfecciones, las que nos dotan de perfección. Y Dios cuando nos creó antes de la fundación del mundo y nos pensó y nos soñó, nos diseñó tal y cual somos.
Así que usted debería de estar feliz y maravillado. Y usted debería de entender a David cuando de repente David mirándose al espejo dice, qué hermosura es la obra de tus manos. Y puedo ver a David contemplándose frente al espejo. Y alguien diría, ay, pues qué fácil para David, cuando la Biblia dice que era de hermoso semblante. Más bien la afinidad, porque David era un artista. Recuerdan que David no solamente era músico, sino creó instrumentos. No solamente era un hombre de guerra, era un hombre que apreciaba el arte. Así que cuando yo me paro, lo hago como David. Y cuando me levanto y me veo en el espejo, le aseguro que no hay nadie más hermoso que yo. Yo cuando me veo en el espejo digo, wow, Señor, bien, querías presumir, ¿verdad? Querías presumir. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Amén. La Biblia dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Amén. Mire, no solamente el aspecto físico, sino el aspecto espiritual, emocional. Dios nos creó tal y cual somos. Amén. Dios nos creó tal y cual somos. ¿Quiénes son más reservados? ¿Quiénes son más extrovertidos? Bueno, Dios lo creó así. Esa singularidad, no solamente dijo, lo voy a hacer morenito y cachetón, lo voy a hacer así como que de repente sea medio dramático y otros días se quiera comer al mundo. Y yo digo, Señor, así le pareció hacerme, tal y como eres, le pareció hacerte. Y Él estuvo feliz de hacerlo. Entonces fuimos creados en Cristo Jesús, no solamente el aspecto físico, sino el espiritual, emocional. Amén. Él modeló nuestro carácter y está modelando nuestra vida espiritual a través de Jesús. Él sigue haciendo arte con nosotros. Lo planeó, lo soñó y le gustó hacerlo. Amén. Así que si eso no te basta, yo no sé qué necesitas para amarte. Yo no sé qué necesitas para verte al espejo y aplaudirle al Señor. Tal y cual. Amén. Bien, Arely. Estás agarrando la palabra bien. Después la Escritura dice que Dios nos creó en Cristo Jesús para buenas obras. Amén. Mire, Dios nos puso en la tierra para hacer un trabajo determinado. Un trabajo que solamente nosotros podemos hacer. ¿Sabía usted eso? Que hay cosas para las cuales Dios lo creó que nadie más las puede hacer. Nadie más las puede hacer. No van a salir igual. ¿Quién puede amar más que a sus hijos? Mamás, ¿quién puede amar más que a sus hijos? ¿Quién puede amar más a sus hijos que ustedes? ¿Cree que alguien puede venir y amarlo más que usted? Dios la diseñó para eso. Dios nos creó para hacer cosas que solamente nosotros podemos hacer. Amén. Sin embargo, hay un gran problema con los creyentes. Él nos diseñó para hacer grandes cosas que solamente nosotros podemos hacer, pero Él no nos creó para que las hiciéramos solos. Amén. ¿Cuántos han escuchado que Dios tiene grandes planes para usted? ¿Quién ha recibido alguna palabra profética ahí que esté esperando que llegue a cumplimiento? La gran cuestión en esto es que Dios no nos diseñó para que hagamos y cumplamos su voluntad y cumplamos su propósito nosotros solos. Pero los cristianos trabajamos como llaneros solitarios. Mire, la vida cristiana no existe como un camino personal. Póngame atención porque esto ya lo sabe, pero no lo sabe. Ya lo sabe, pero no lo sabe. Ahí le va. Dios no nos creó para vivir una vida cristiana o personal, para tener un camino personal. ¿Cuántos saben que a Dios le agrada la comunión entre hermanos? Amén. Y que Dios tiene planes con la congregación. Amén. ¿Usted sabe que Dios dice que nos amemos unos a otros y nos cuidemos unos a otros? Entonces, ¿por qué sigue viviendo como llanero solitario? La mayoría de nosotros vivimos como llanero
solitario. A pesar de lo que usted diga y a pesar de lo que usted sepa, usted ha estado viviendo su vida cristiana solo, como un reto personal. Véalo, piénselo, mire hacia atrás. Usted conoció a Cristo y está en una batalla personal para llegar a cumplir su propósito o a cumplir su destino o a crecer como creyente, pero lo está haciendo solo. Lo está haciendo solo, ni con su familia lo está haciendo. La mayoría de los creyentes hoy ni siquiera oran juntos las familias. No estudian juntos la Biblia, no leen juntos la Biblia, nada de eso. No tienen proyectos como familia, no tienen proyectos entre amigos. Todo se hace en base a lo que el pastor dice y si el pastor ordena, porque si el pastor nos da la oportunidad y la opción de decir no, la mayoría va a decir no. Estamos caminando una vida solitaria. ¿Sabía usted que la vida cristiana ni siquiera existe? Decir que hay una vida cristiana es como decir que ese piano es cristiano. ¿Usted cree que ese piano es cristiano? ¿Cree que ese piano un día se paró y dijo, Señor, me arrepiento de mis pecados? ¿Me arrepiento de mi vida como piano tocando música del mundo? No, ¿verdad? Eso es irreal. Pero entonces, la vida cristiana no existe. No existe una vida pecadora y una vida cristiana. Existe la vida en Cristo, no la vida cristiana. Muchos están viviendo una vida cristiana. Dios quiere que vivamos la vida que nos dio en Cristo. Amén. Entonces, la vida cristiana no existe, pero sí necesitamos vivir nuestra vida en Cristo. ¿Y cómo se vive la vida en Cristo? Bueno, se vive con relaciones profundas, se vive con relaciones enriquecedoras y no meramente superficiales. La vida en Cristo se vive con relaciones profundas, con relaciones enriquecedoras. Ahora le hago esta pregunta: ¿cuántos amigos, compañeros, creyentes tiene con los que mantiene una relación profunda y enriquecedora? No le estoy hablando del hermano o la hermana chonita esa con la que se junta a comentar lo que pasó en la iglesia. No comentarán la predicación, pero se empiezan a repasar a todos. Y esta hermana como vino y aquel hermano, y te fijaste cuánto desafinaron los de la alabanza. Pero una vida enriquecedora, una relación enriquecedora. Nos reunimos para orar, nos reunimos para interceder, nos reunimos para alentarnos, para decirte, oye, tengo este negocio, esta situación, ora por mí y yo oro por ti. ¿Cuántos tienen esa clase de relación? ¿Cuántos tienen esa clase de relación? No la tenemos la mayoría. Y con nuestros hijos no estamos procurando que eso suceda. Los enviamos a campamentos cristianos para que conozcan otros jóvenes cristianos. No motivamos relaciones profundas. Y luego nos sale el tiro por la culata. Porque salió peor el caldo que las albóndigas. Así que, sinceramente, ¿tienes relaciones enriquecedoras o estás viviendo superficialmente con los demás creyentes? ¿Vienes a la iglesia a hacer comunidad o vienes a la iglesia a escuchar un mensaje? ¿Vives tu vida cristiana o vives tu vida en Cristo? Esto está de pensarse. Necesitamos pasar del dicho al hecho. Yo te dije, tú sabes cosas, pero no las sabes. La Biblia dice una y otra vez, sopórtense unos a otros, ámense unos a otros, pídanse perdón unos a otros, estén unidos para que crean que yo los he enviado. Y todo es comunión, comunión, relación, 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 relación. ¿Ves cómo sabes? Pero no es cierto, no lo sabes. Tan no lo sabes que si lo supieras, lo aplicarías. Aplicarías vivir estas relaciones profundas y enriquecedoras. Vamos a 1 de Pedro 4:10. ¿Lo tienes? 1 de Pedro 4:10. ¿Me sigues en tu Biblia? Dice, cada uno
según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. ¿Qué es la multiforme gracia de Dios? ¿Qué es la multiforme gracia de Dios? Comenzamos por ahí. La multiforme gracia de Dios es esta. Algunos aquí son muy bravos, muy valientes. Son gente que va a abrir brecha. Otros somos personas que se quedan atrás y que estamos ahí dispuestos para servir y servir a los demás. Unos son excelentes para orar. Unos no oran muchos, oraciones 5 minutos al día y ya, no encuentran la forma, pero profundizan más en la escritura. Y cada uno tiene diferentes cosas. Esa es la multiforme gracia de Dios. Unos oran, otros liberan, otros son buenos oyentes, unos son excelentes personas para sanar. Me explico, y la escritura dice que cada uno, según el don que recibió, lo ministremos entre nosotros. Amén. Entonces, significa que si habemos 25 personas aquí, deberíamos de tener 25 dones trabajando. Amén. 25 dones trabajando. Y sabe que en una reunión normal de domingo de 25, sea una congregación de 25, de 50 o de 100 personas, solamente hay un don trabajando. Mira, ahí es cuando lo pones en perspectiva y dices, ah, caray, 500 personas reunidas en un local y un don trabajando. 25 personas reunidas en un local y un don trabajando. Ahora, ¿sí saben cuál es el único don que está trabajando, verdad? No, el que está predicando. Es el que aconseja, es el que ministra, es el que ora. Pero deberíamos de tener todos los dones trabajando. Porque Dios es así. Y su multiforme gracia la puso en esta casa. Para que nosotros nos ministráramos unos a otros. Me amo la escritura cuando dice, mira a las hormigas. Obsérvalas. No tienen jefe. No tienen capitán. No hay nadie quien las gobierne. Nadie les está tronando los dedos y están tan bien organizadas y están tan estructuradas. Unas sirven, otras trabajan, unas son guerreras, otras están cuidando a los hijos en las madrigueras. Unas proveen alimento. Hay algún tipo de hormigas que se sacrifica. Hay algún tipo de hormigas que va y come y come y come y se ponen bien gorditas, bien llenitas. Son esas hormigas que luego agarra la gente y se las come porque son dulces. Por si usted no lo sabía, le informo, hay unas hormigas que sí son. Esas hormigas se regresan al nido y se acercan a la reina o se acercan a otras hormigas que no pueden salir del hormiguero. ¿Y sabe qué hacen? Todo lo que comieron y todo lo gordito que se pusieron, lo sacan ahí y se lo come la otra hormiga. Y usted dice, guácala, qué asco. Pero aprenda el mensaje que nos están mandando. No dicen, no, ¿por qué no salió esa floja? Siempre yo. Y la escritura dice, observen. Hebreos 10, 24 y 25. ¿Lo tienes? Dice así. Hebreos 10, 24 y 25. ¿Lo tienes? Dice así, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Consideremos unos a otros para estimularnos a las buenas obras, al amor. Amén. O sea que cuando hacemos esto de congregarnos, parte de esto tendría que ser relacional. No deberíamos de tener problema en llegar temprano, en orar unos por otros, en decirle a la hermana, es a las 11, pero nos vemos allá a las 10 o a las 10:30 para platicar. Es más, yo llevo un café. Y deberíamos de estimularnos al amor y a las buenas obras. Y luego dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y no es un mero regaño.
No es un mero exhibir a las personas de, ay, aquel no se congregó, aviéntasele. Es, si perdemos esto de congregarnos, perdemos la relación. Si perdemos esto de congregarnos, dejamos de relacionarnos. Y si no nos relacionamos con nuestra familia, empezamos a perder identidad. Y entonces ya no somos ministrados, y ya no somos restaurados, y ya no somos sanados, y no hay quien ore por nosotros. Así que dice la Escritura, congréguense y exhórtense unos a otros, más porque el día está cerca. El día del juicio de Dios y el día del vertimiento de la ira de Dios está cerca. Hoy, para los que conocen Biblia, nos ha estado dando vueltas en la cabeza la Escritura cuando dice que los hombres blasfemarán a Dios a causa del calor que va a haber. Y dice que los hombres, cuando sienten que el sol les quema, en lugar de arrepentirse, van a maldecir a Dios. ¿Y a cuántos les ha dado por las vueltas últimamente ese versículo? A muchos nos hemos acordado de eso y hemos pensado, ¿de verdad esto está empezando y ya nos anda? Nosotros llegamos a 35, 36 creo lo máximo aquí en Aguascalientes. 38. ¿Y qué de la ciudad? Escuché lo que era de 50 grados en Michoacán. 50 grados y aquí ya me siento ahogado y no imagino esa gente. Pero la Escritura dice, reúnanse y exhórtense. Porque yo solo, llanero solitario, me va a dar el salta para atrás. Y yo solo como llanero solitario, ¿quién va a orar por mí? ¿Y quién me va a animar? La Biblia dice que es mejor cuando dos caminan juntos. Y luego dice, pero pobrecito del solo, porque va a venir el lobo y se lo va a comer. Pobrecito del solo. Entonces, ¿la cuestión aquí es relacional? Sí. Vamos a Efesios 2:10 de nuevo. ¿Lo tienes? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Recuerda lo que nos habla este versículo. Recuerda que la Biblia está diciendo que nosotros, el pueblo de Dios, somos un poema de Dios. Amén. Pero yo te dije hace un momento, yo entiendo de esto porque hace muchos años escribo poesía. ¿Y sabes lo maravilloso y lo complejo que es escribir un poema? Es maravilloso y es complejo. Mira, hay 3 partes así rápidas bueno, hay quien dice que 4, pero bueno, 4 partes del poema. ¿Sale? Un poema se constituye por título. El título te habla de lo que va a tratar el poema. Versos, estrofas y rimas. De eso se constituye un poema. Nena, ¿puedes ver si en mi cuenta tengo un poema que acabo de subir? A ver si lo puede bajar. Sí. Es título, versos, estrofas y rima. ¿Sale? ¿Has escuchado salió verso sin esfuerzo? ¿Sí? Verso, esfuerzo, esto es una rima. Esto es una rima. ¿Sí? Y si un poema no tiene cierto tipo de rima, no es poema. Y no suena bien en tu cabeza. Entonces, quien escribe el poema tiene que empezar por el título. ¿De qué va a hablar mi poema? ¿A qué lo voy a dirigir? Hay poemas a los árboles, a la creación, al cielo, obviamente al ser amado. Hay poemas para el hijo o para los hijos, hay poemas para las hijas. Primero, el gran problema es saber de qué va a ser tu poema. Segundo, los versos. Un poema puede contener 2 versos. ¿Sabes qué es un verso? Una línea. Eso es un verso. Ese es un verso, una línea. Un poema puede contener 2 versos o puede contener 1000. Estrofa son varios versos acumulados. Y una estrofa puede ser de 2 versos, de 4 o de 8. Es bien complejo hacer un poema si lo haces de forma técnica.
Yo admiro mucho a los de la alabanza porque jamás en la vida he entendido esto. Para mí lo que hacen es arte. Siempre he pensado, yo quiero tocar la guitarra. Lo he intentado varias veces, pero no entiendo. No entiendo cómo forman los sonidos, no entiendo cómo se forman los sonidos con el teclado. Para mí nada más es poner los deditos encima y no entiendo cómo suena. La guitarra para mí nada más es, bueno, yo le hago cran, cran, cran y no suena bonito. No suena. Muévele los dedos acá, pues le muevo, pero no suena. Es arte. El poema es arte. Mira, cada palabra en cada verso está pensada. Un poema, por muy sencillo que sea, cada palabra en cada verso está pensada. Porque cada palabra tiene que causar un efecto. No es simplemente llegar y decir, amor, te amo. Eso cualquiera lo puede hacer, o cualquier enamorado. Pero un poema, a ver si me puedes poner un fragmento. Pero un poema, cada palabra está pensada, porque cada palabra está pensada para causar una reacción en la persona hacia cuál va dirigida. Amén. Cada palabra está pensada. El que escribe poesía tiene que conocer el lenguaje. No puede, su vocabulario tiene que ser muy amplio y tiene que conocer el mensaje, las palabras y su significado. Porque a veces se usan palabras que dicen algo contrario. Cada cuestión en un poema es decisivo. Mira, a veces escribimos, cuando se hace poema, escribimos para decir cosas que no están escritas. A veces en lo que está escrito no dice te quiero o te odio, pero con las palabras que escribimos se expresa algo que no se escribió. Y con las mismas palabras podemos ofender. Cada poema lleva tantos versos, tantas estrofas como el corazón y el sentimiento te lo dicen. Esto es parte de un poema que escribí para mi esposa. Está más largo, ¿verdad? Pero dice ahí, a mis ojos nunca envejecerás, tu juventud y tu fuerza, aún toda tu belleza conmigo me llevaré. Y habla acerca de la partida y en el atardecer de mi vida escucharé tu alegría, acariciaré tus mejillas, en tus ojos volveré a caer. Pon el que sigue, hermosa. Los años no me despojarán de tu canto, ni le robarán la poesía a tu cuerpo de mujer, pues seremos amantes ya ancianos, cubiertos de pelo blanco, jugando cuando los sanos, tú mi niña, mi mujer. Yo que fui formado poeta y de esto no escaparé, mirando otro mundo en tu mundo, por la gracia de mi rey. Destrozará el tiempo nuestro cuerpo y ni así nos podrá vencer, pues fuimos creados como versos por la pluma del gran rey. Escribir esto es complejo. ¿Y sabes por qué lo quise proyectar? No lo quise proyectar porque que vean qué bueno soy para escribir. Primero es algo que Dios permitió que pudiera hacer. Pero no sé de qué otra forma tratar de hacerte entender lo complejo que es un poema. Y Dios dice que su iglesia es su poema. Y este poema tiene un objetivo: la restauración de todas las cosas. Este poema que se llama iglesia, yo te dije, en un poema cada palabra es importante. En este poema que es la iglesia y que Dios creó como un artesano y que Dios nos diseñó para vivir en comunidad, cuando te dio los dones, el temperamento que tienes, te diseñó para que pudieras trabajar en función de los demás. ¿Me explico? Y si yo en un poema saco la palabra más bonita, amor, queda vacía, queda sin sentido. ¿Amor para qué? ¿O para quién? ¿O cuándo? ¿O cómo? ¿En dónde? ¿O hacia? Pero cuando lo complemento con todas las demás palabras, tiene un mensaje específico que va a tocar los corazones. En este caso, mi propósito era decirle a mi esposa,
te amo y aun cuando sea anciano voy a seguir amándote. Y aun cuando esté viejito voy a seguir amándote. Y cuando este cuerpo se haya destruido, voy a seguir amándote. Ese es el mensaje que yo le quería transmitir a mi esposa. ¿Y sabes cuál es el mensaje que Dios quiere transmitirle al mundo? No te he olvidado. Y te sigo buscando. No te he olvidado y estoy dispuesto a parar tu dolor y a parar tu sufrimiento. Y quiero restaurarte y quiero bendecirte. Y ese poema somos nosotros. Y vamos, y solamente podremos trabajar, solamente podemos lograr nuestro propósito como congregación cuando entendamos que estamos diseñados para trabajar en conjunto. Cuando comenzaba la congregación, yo fui con el pastor, con el apóstol Alfredo, y le dije: pastor, es que tengo tantos planes y quisiera hacer tantas cosas, pero somos poquitos y no tenemos muchas cosas. Yo veo que en otras congregaciones tienen panderos y música y eso. Nosotros no teníamos ni alabanza y por muchos años yo le ponía play a la grabadora y vámonos, hermanos. Por otro tiempo poníamos un rotafolio y escribíamos las alabanzas. Y unos cantaban, otro le ponía play a la grabadora y uno le daba vuelta al rotafolio. Era todo un show. Un día se nos cayó el rotafolio. No sabíamos si alabar o reírnos. Yo iba con el apóstol a quejarme, como se recuerdan, les dije, siguiendo la cadena de mando, yo me quejo para arriba. Entonces voy con el apóstol y le digo, y me dijo: Jorge, pastor, tranquilo, cada iglesia ha sido dotada por Dios con lo que necesita. Observa y vas a encontrar en la congregación profetas y evangelistas y maestros, y vas a encontrar padres espirituales y madres espirituales. Y cuando volteo a ver a la congregación, puedo identificarlos. Pero entonces, ¿por qué no estamos logrando nuestro objetivo? Porque cada quien está trabajando como llanero solitario. Porque el poema que Dios le escribió a tu comunidad, a nuestra comunidad, sea la Ribera, sea el Puertecito, sea no sé de qué colonia vengas, no está llegando porque estamos trabajando cada quien por su lado. Tan es así que hace poco le acabo de preguntar a alguien: oiga, ¿y se dio cuenta que la hermana Tachita? ¿Quién es la hermana Tachita? La hermana Tachita tiene ya 2 años y medio asistiendo a la iglesia. No, pues sabe. Ahora, ve nuestro local. No es tan grande, ¿verdad? Digo, en 1 año y medio no se habrá podido topar con la hermana Tachita. Nada más para que veas qué tan perdidos estamos. Cuando el Señor dijo que teníamos que estar juntos, somos hechura suya, somos su poema. Nos constituyó para trabajar en unidad. Amén. Nos constituyó para trabajar en unidad. ¿Quiénes de aquí han leído el libro de Cantares? Espero que todos. Y si no, de lo que se han perdido. El libro de Cantares es uno de los poemas más hermosos, no solamente de la Biblia, sino de la literatura en el mundo. El poema de Cantares es un poema entre un esposo y una esposa diciéndose cuánto se aman. No solamente cuánto se aman, están diciéndose cuánto se desean y el gran deseo de estar juntos y disfrutar de esa intimidad. ¡Ay, pastor, la Biblia dice eso! Sí, y clarito. Y clarito y sin... Y Dios no le puso advertencia aquí, por favor, cuidado. Porque Él quiere que entendamos qué tan apasionado está por su iglesia. Qué tan apasionado está por este mundo. Eso es lo que Él quiere que entendamos. Tu propósito de vida es más significativo de lo que imaginas. No entiendes. Tú a veces piensas: ay, no, pues yo qué puedo aportar a la iglesia. Ay, pues si yo nada más estoy en el rincón. Pues si yo nada más sé escribir bien. No, de verdad no sabes lo significativo que sería tu don trabajando correctamente en la iglesia. Tu vida, tu ministerio es una palabra en esta poesía tan grande de Dios. Estamos hechos para trabajar unidos, para trabajar juntos. Amén.
Y hay 4 cosas específicas para las que Dios nos ha creado para trabajar unidos. Primera de Pedro 2:9. ¿Lo tienen? Primera de Pedro 2:9 dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. El trabajo primero de la iglesia es hablar de las virtudes de su luz admirable. Esto es evangelismo. Amén. Fíjate de dónde parte y cuál es la base de este versículo. Ustedes son. ¿Qué son? Son linaje escogido. No son cualquier persona. De su linaje, de sus familias, los escogí. Yo los llamé y los hice sacerdotes reales. El sacerdote es el intermediario entre Dios y el pueblo. Yo los llamé para ser esos intercesores. Yo los llamé ¿para qué? Para que hablen mis virtudes. En otras palabras, ¿cuál es la base de esta declaración? Ustedes son los que van a ser. Luego dice, ¿quiénes? Todos nosotros. ¿Qué estamos llamados a hacer? A contar la historia. A contar la historia. ¿Cuántos hemos participado aquí en evangelismo? Gracias a Dios, la mayoría, cuando hacemos evento, han respondido de alguna u otra forma. Pero algo que estás llamado a hacer para evangelizar es contar la historia y trabajar y salir y compartir. ¿Cómo? Con lo que Dios haya puesto en tus manos. Tienes que contar la historia. No necesitas ser un gran predicador, pero necesitas poder contar tu historia. Y tu historia incluye esta iglesia, al menos la de los que nacieron aquí. Tu historia incluye esta iglesia, al menos de los que llegaron aquí porque Dios los envió. Tu historia se cuenta en grupo, no eres tú solo. La segunda cosa que Dios nos llama a hacer como iglesia está en Lucas 7, 20 y 20, del 20 al 22. Lucas 7, 20 al 22. ¿Tú tienes? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista, y respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Amén. El trabajo de la iglesia: sanar, liberar y consolar. Es el trabajo de la iglesia en cárceles, en hospitales, en orfanatos, en centros de rehabilitación, en casas de mujeres. Dios levantó a la iglesia. Ninguno podemos alcanzar al mundo solos. Tú podrás alcanzar a uno, pero no vamos a poder alcanzar al mundo solos. Necesitamos del trabajo en equipo. Necesitamos de que cada uno cumpla su trabajo, cumpla su labor dentro de este gran poema. El acercarse y llevar consuelo nunca tuvo que ver con el intelecto. Nunca tuvo que ver con que si sabes orar o no sabes orar, si sabes Biblia o no sabes Biblia. Tiene que ver con el amor relacional. Para que el mundo crea, ustedes se tienen que amar. Para que el mundo crea, se tienen que amar. Alguien me dijo hace tiempo: pastores, que se siente en su congregación algo tan tremendo. Es que de verdad está uno ahí, se siente el amor que se tienen unos por otros. Y cómo todos en su congregación se aman y se quieren. Yo dije, por supuesto, así somos. Así somos. Todo, viera usted cuánto amor.
Todos nos saludamos, no crea que se nos olvida quién es la hermana Tachita. No. Nunca fue algo intelectual, siempre tuvo que estar relacionado con el amor. Gálatas 4:19. ¿Lo tienes? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén. Otra encomienda que Dios le dejó a la iglesia, hacer discípulos. Hacer discípulos. ¿Y sabe que eso también lo hacemos en comunidad? ¿Eso lo hacemos en comunión? ¿Lo sabe? Piense en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. Piense cómo hacían discípulos. Iban los apóstoles, unos predicaban, otros enseñaban, otros ministraban, pero lo hacían en conjunto. Pero ¿sabes por qué la gente no quiere discipularse ni quiere discipular? Porque el costo de discipular es muy alto. Te tienes que invertir en las personas. El costo del discipulado tiene que ver con dolor en los dos sentidos. El apóstol Pablo está diciendo, hijitos míos, ¿cómo los ve? ¿Como hermanos simplemente? ¿Como compañeros? ¿Cómo los ve? Como hijos. Y les dice, por quienes vuelvo a sentir dolores de parto. O sea que ya le habían hecho varias donde lo habían lastimado. Y ahora dice, vuelvo a sentir dolor. ¿Y tú crees que nada más hay dolor de aquí para allá? También hay dolor de allá para acá. Y tiene un alto costo porque yo tengo que decidir discipular a este rebelde contumaz, ingrato que nomás me hace batallar. Y este tiene que decidir dejar discipularse por ese ingrato loco que nomás me está presionando a que haga y que deje de hacer. Es dolor en los dos sentidos. Y eso la gente no lo quiere vivir. Pero el discipulado se hace también en familia. Estamos llamados a formar creyentes, no seguidores y tampoco fan. No podemos formar seguidores y tampoco podemos formar fans. Necesitamos formar creyentes. Y la última, Hechos 2, 41, 42. ¿Lo tienes? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Por último, vivir en comunión. Ese es el trabajo de la iglesia también. Vivir en comunión. ¿Quiénes se bautizaron según el primer versículo? ¿Quiénes se bautizaron? Los que recibieron su palabra. Amén. Es decir, se bautizaron todos los que dijeron, yo quiero que mi vida la dirija Jesús. Y le voy a entregar mi vida a Jesús. Y sobre estos, dice la Biblia, estos se concentraron en algo: estudio de la Biblia, convivencia, compartir el pan y orar unos por otros. Si esto no nos habla de trabajo en equipo, entonces no sé qué va a hacernos reaccionar. Tenemos que aprender a trabajar, a convivir y a reunirnos y provocarlo, aunque te duela, aunque te cueste. Para concluir, iglesia, yo pensé esto: Dios, ¿somos como un reloj? No son como un reloj. Porque un reloj son muchas piezas pequeñitas sin vida. El único objetivo es estar y servir. Son un poema. Cada uno de ustedes son una palabra intencional en este poema. Cada uno de ustedes son especiales en este poema. Tu propósito da sentido y cumplimiento al propósito de muchos. Tu propósito da sentido y cumplimiento
al propósito de muchos. No sabes lo bendecidos que salimos de aquí cuando te vemos servir. Mira, tal vez Gerardo se para aquí con su guitarra y él cierra sus ojos y no sabe lo que sucedió con nuestros corazones. No sabe lo que llegó a tocar. No sabe que tal vez algo de su voz lo quebró algo en alguna persona y dijo, es tiempo. No sabes lo maravilloso que es ver servir a cada uno de ustedes y cómo eso toca nuestras vidas. No sabes el propósito que le da sentido a mi vida. Cuando veo a Alexa servir en el desayunador y corre para un lado y corre para otro y está ahí y nos sorprende su trabajo y su compromiso. Y no sabes cómo me siento yo y cómo se sienten los demás. Y cuando faltan las maestras, no sé si ellas lo sepan o no, y se los digo, los niños de repente y la maestra, y empiezan a decirme cosas muy específicas de ellas. Su trabajo da cumplimiento al propósito de esos niños. Y tal vez algunos de esos niños no fueran alcanzados si no estuvieran ellas. Si no estuviera Sofía ministrando, si no estuviera Fabi sirviendo, si no estuviera la hermana Isabel cocinando, si no estuviera Alexa o Karen trabajando. No lo sabes. Cómo cuando cumples tu propósito das sentido y propósito a la vida de los demás. Nadie, iglesia, nadie va a alcanzar a los que solamente tú puedes alcanzar. Nadie va a alcanzar a los que solamente tú puedes alcanzar. Pero cuando renuncias a trabajar y a cumplir tu propósito, entonces todo se desequilibra. Somos iglesia, versos escritos por la pluma del gran rey. Somos un poema y este poema tiene que llegar a donde fue enviado, a nuestras comunidades. Y tenemos que aprender a trabajar en conjunto y tendremos que aprender a tener compañerismo. Te invito nuevamente, iglesia, llama a alguno, mándale mensaje a alguno, no a tu compadre con el que siempre hablas, no a tu comadre a la que siempre le hablas para que ore por ti, a aquellos que no imaginas, a aquellos que no piensas, mándales un mensaje. Mira, ya ni siquiera tienes que ir y decirle, hermano, güey, ya ni siquiera tienes que pasar por el marcar y, bueno, hermano, es usted. Un mensaje. Dios bendiga tu vida. Si alguien ha bendecido tu vida en este lugar, mándale un mensaje. Hermano, usted no lo sabe, pero yo cada vez que la escucho, y vamos a hacerlo. Yo les agradezco, iglesia, a cada uno de ustedes por lo que bendicen mi vida. Yo agradezco a Dios por la vida de Toño. Es uno de los más fieles en la congregación. Yo agradezco a Dios por tu vida, Toño. Agradezco a Dios por la vida de Mario. Lo veo luchando y trabajando. Y lo veo sobreponiéndose y llegar a lugares donde él no ha pensado. Y tal vez Mario y otros han pensado, ¿yo qué aquí? O yo solamente sirvo para cargar cosas. No entienden hasta dónde ha llegado lo que me bendice sus vidas. Yo veo a Estrella y me reta y la veo y su vida para mí es wow. Cómo me gustaría tener los dones que ella tiene. Con Vero también, así estamos, viendo a las mujeres con fe, allá a mi hermana Mari y a Fabi. Digo, Señor, ya quisiera yo tener la mitad de fe que ellas tienen. Cada uno de ustedes, y discúlpenme si no los nombro a todos, pero créanme que en todos mi corazón se ha alegrado y en todos he sido retado y en todos he sido enseñado y sus dones me han ministrado. Y así como sus dones me han ministrado, quisiera que ministren a los demás. Así que, iglesia, no se frecien, déjense conocer unos a otros. Inclina tu rostro, vamos a orar. Amado Dios,
te damos gracias por este día, Señor, y bendecimos tu santo nombre. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Hoy, Señor, por la posición en la que me has puesto, Señor, yo los bendigo, Señor, en tu nombre. Bendigo a cada uno, Señor. Bendigo a Ricardo y a Eva, Señor. Bendigo a Marisol y a Gerardo, Señor. Bendecimos a Toño, a Katy y a Mario, Dios. Bendecimos a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Bendecimos a Ángel, a Mari, a nuestra hermana Isabel, Señor. Bendecimos a nuestra hermana Alicia, a cada uno de tus siervos, Dios, que están en este lugar. A mi hermana Irene y a Carlos, Dios. A cada joven los bendecimos, Dios. Gracias por el privilegio de mostrarnos sus corazones. Gracias, Señor, porque nos has ministrado a través de ellos. Señor, que cada uno empiece a cumplir su propósito. Están perdiendo tanto. Que cada uno cumpla su propósito. Que cada uno, Señor, cumpla su propósito y así, Señor, todos seamos ministrados. Enséñanos a amarnos, Dios, de verdad, sin caretas, sin excepciones. Enséñanos a amarnos, Dios, aunque esto cueste, Dios. Enséñanos a amarnos. Que podamos escribir esta mañana, Señor, y que lo tomemos como un reto, mandar un mensaje, Señor, a aquellas personas que han sido de bendición para nuestras vidas. Que podamos decirles gracias, tu vida me ha bendecido. Gracias por cumplir tu propósito. Yo fui bendecido por tu vida. Gracias por cada uno de tus siervos. Hoy los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Y te pedimos que en esta nueva etapa, Señor, que está por empezar, podamos ser ese poema, Señor, tuyo. Podamos ser, Señor, esa comunión, Señor, esa comunidad que trabaja, que se alegra, que se ama. Gracias, Dios amado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Da un aplauso al Señor, Él es bueno todo el tiempo. Amén.